Muy bien. En esta semana vamos bueno, es la semana de inicio, ¿no? Así que vamos a abordar los primeros temas y nos vamos a concentrar sobre todo en el desarrollo de de los ejercicios, ¿ya? Que es el objetivo principal. En esta semana estamos trabajando lo que corresponde a la teoría, ¿no? Es decir, los aspectos generales, ¿no? A ver, y los aspectos generales. No voy a acá buscarlas. Ujú. Muy bien. Vamos entonces. A ver, en esta semana hablamos de conceptos básicos, géneros literarios y figuras literarias, ¿no? Esos son los dos puntos centrales. Y a partir de ahí ya empezamos la historia literaria desde la literatura griega, ¿no? Para hablar de la épica y la Ilíada. Entonces, esos son los aspectos o los temas que han venido trabajándose, ¿no? Así que vamos a ir directamente a los ejercicios para ir resolviendo algunas inquietudes. Buenos días Luis, buenos días Erika, ¿cómo están? Este es un espacio para absolver sus dudas y sus preguntas, ¿sí? Y de paso también aprovechamos para resolver algunos de los ejercicios de la semana. Así que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud sobre los temas del curso, aunque estamos empezando, seguramente tal vez ya hay alguna inquietud para adelante, pueden ustedes formular sus preguntas, ¿ah? Pueden escribir en el chat o pueden también formular sus preguntas a través del micrófono, ¿ya? En cualquier momento, ¿ah? Siéntanse libres. Si aún todavía no hay la inquietud o la duda, pues podemos empezar resolviendo los ejercicios. Ahora, si por ahí surge alguna inquietud, pues bienvenida a la pregunta, ¿ya? Eh, Recordemos que el objetivo es resolver la pregunta, es decir, comprender el planteamiento de la pregunta, ¿no? No es que simplemente anotamos la clave, ¿no? O que sepamos la clave, sino sobre todo el por qué, ¿no? ¿Por qué es esta la clave y por qué las otras no son? Entonces, bien, vamos a empezar entonces a revisar las preguntas de esta semana. Si hay alguna duda, por favor, pregunta sobre cualquier tema, sí, del curso. A ver, siempre primero recordemos, aconsejo leer primero el enunciado de la pregunta. Ya nunca resolvamos, digamos, la pregunta directamente leyendo el fragmento, por ejemplo, sino primero el enunciado, ¿no? Entonces aquí el enunciado dice, a partir del fragmento citado del cuento,
Una aventura nocturna de Julio Ramón Rivero, es correcto aseverar que el género épico se caracteriza. Es decir, ¿qué me está preguntando? Me está preguntando por cuál es el rasgo que distingue el género épico, ¿no? Entonces tenemos nosotros que observar dentro del fragmento, ¿no?, si está presente alguno de los rasgos del género épico, ¿ya? Entonces ahí es donde también tenemos que recordar las distinciones entre el épico, el lírico y el dramático, ¿no? Hay algunas palabras claves que en el desarrollo de la sesión se plantea, ¿no? Género épico se va a distinguir de los demás géneros por su carácter objetivo, ¿no? Esa es la idea clave, ¿no? Porque narra, relata la realidad. El lírico, lo subjetivo, porque se enfoca en lo interior, ¿no? Y dramático porque se sostiene sobre la base de la representación, sobre el diálogo y las acciones del personaje, ¿no? Entonces, con ese principio podemos nosotros, a ver, revisar acá, ¿no? La clave, recuerden, este objetivo, el objetivo de la resolución es analizar la pregunta, ¿sí? Más allá de la clave en sí, ¿no? Acá la clave es la C, dice, pero vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a ver por qué. Entonces leemos el fragmento, dice, a los 40 años, Arístides podía considerarse con toda razón como un hombre excluido del festín de la vida. No tenía esposa ni querida, trabajaba en los sótanos del municipio anotando partidas del registro civil y vivía en un departamento minúsculo de la Avenida del Arco. Eh, Ahí está, ¿sí? Lleno de ropa sucia, de muebles averiados. Arístides no era solamente la imagen moral del fracaso, sino el símbolo físico del abandono. Andaba mal trajeado, se afeitaba sin cuidado y olía a comida barata a fonda de mala muerte. Muy bien, a ver, la clave es la C, dice. La narración de sucesos y la descripción de personajes o lugares. Aquí podemos ver que se está hablando de Arístides y se está describiendo, ¿no? Se está describiendo, por ejemplo, el departamento donde vive, ¿no? Cómo está ese departamento, con ropa sucia, con muebles averiados, ¿no? Entonces, toda esta parte de aquí, ¿no?, viene a ser una descripción, ¿no?, sobre todo. ¿Sí? También, ¿no?, se está refiriendo, ¿no?, a la imagen de Arístides. Claro, no la imagen física, pero sí se está brindando una imagen, un retrato, ¿no?, del personaje de Arístides, ¿no? Porque se nos está hablando, por ejemplo, de qué es lo que él representa, ¿no? Y aquí inclusive está la descripción física del personaje, ¿no? Andaba mal trajeado, se afeitaba sin cuidado y olía a comida barata. Entonces, sí estamos ante estas características del género épico, que es la narración, ¿no?, y la descripción. Entonces, sí, ahí estamos y forma parte de el género épico. A ver, la A. ¿Por qué no la A? Dice, el empleo de los diálogos para otorgarle objetividad a la obra, ¿ya? Aquí no tenemos ningún diálogo, ¿no? El diálogo aparece cuando el narrador cede la palabra a los personajes. Y entonces lo que leemos son, o es, mejor dicho, la voz del personaje. Pero no vemos acá, acá solamente está la narración y la descripción del narrador. Entonces, no hay diálogo, no podemos hablar de un diálogo acá. La escenificación de las acciones mediante el uso de la prosa. Acá el enunciado eh, refiere la idea de representación, es decir, escenificación, ¿no? Obviamente, el fragmento no evidencia una escenificación. Es sí un texto en prosa, pero no está mostrando una escenificación. Entonces, en el sentido del género dramático, ¿no?, que es donde se desarrolla la representación a través de la acción y el diálogo de los personajes. Aquí no hay
es acción, si no hay una narración. Entonces, el género dramático eh, eh, se va a sostener sobre el diálogo, el género épico sobre la narración. Entonces, no puede ser acá la B, ¿no? La D dice la expresión de emociones a través del relato en tiempo pasado. El hecho de que exprese emociones, es decir, que el interés principal de una obra sea explorar los sentimientos, las emociones, las ideas, la imaginación, ya es explorar el mundo interior. Entonces, subjetividad, género lírico. Entonces, no va. Luego la E dice el movimiento y el monólogo de los personajes en un escenario. Esto tiene que ver, sobre todo esto de acá, tiene que ver con el género dramático. El movimiento, la significación, la representación son rasgos del género dramático. El monólogo eh, podría estar presente, ¿no? Quizás en la épica, pero sobre todo, ¿no? Va a distinguir, porque el monólogo es un tipo de diálogo, o es un tipo es una manera en la que se presenta la voz del personaje, ¿no? Entonces, ya hay ahí una clara alusión a lo que viene a ser el género dramático, ¿sí? Entonces, no vamos a marcar acá la E como parte del género épico, ¿no? Entonces, lo descartamos. Ujú. Muy bien, entonces la clave es la C, ¿no? Porque se está describiendo ahí perfectamente las características del género épico. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Vamos a ir a la pregunta 2. Dice, marque la opción que contiene la secuencia correcta de verdad respecto a las características del género dramático, ¿no? Ahora nos vamos al género dramático. Entonces ya habíamos estado describiendo, ¿no? Algunos aspectos del género dramático. Entonces dice, incorpora el diálogo como un recurso importante, ¿no? Acá este vendría a ser verdadero, porque precisamente el diálogo, ¿no? A diferencia de la narración o de la subjetividad, el diálogo es lo que va a marcar lo dramático, ¿no? Entonces es verdadero, ¿no? Como es verdadero, entonces la C y la D quedan fuera. Nos queda la A, la B y la E. Ujú. Luego vemos a ver la segunda. Ya dice, manifiesta los sentimientos personales del narrador. Cuando ya hablamos de sentimientos, emociones, estamos hablando de subjetividad. Y cuando hablamos de narrador, estamos hablando de objetividad. Entonces se trata de dos aspectos que no tienen que ver con el género dramático, porque el género dramático combina esos elementos, no, digamos, se especifica en uno solo. Y mucho menos el género dramático se sostiene sobre la base de un narrador, ¿no? Entonces, aquí la 2 es falsa, ¿no? Si la 2 es falsa, entonces la E no va. Muy bien. Vamos con la 3. Dice, relata, bueno, la 3 acá, la A, la B, la 3 es verdadera. La 3 es verdadera. Así que vamos a revisarla, pero ya sabemos que es falsa, perdón. Relata acontecimientos heroicos con un tono objetivo, ¿no? Acá está el rasgo objetivo, que no es parte del género dramático, sino de la épica. Entonces, no va, ¿no? Porque nos están preguntando por características del género dramático, ¿no? Y luego 4 dice, usa esencialmente el verso para representar acciones, ¿no? Usa esencialmente el verso para representar acciones. Bueno, la épica, si uno lo ve en panorama, ¿no? Suele usar el verso, por ejemplo, los cantares de gesta, las epopeyas, ¿no? Antiguas, la Ilíada, la Odisea son obras épicas y están compuestas en verso, ¿no? Pero si volvemos o si nos
concentramos en la literatura moderna, lo épico ya deja de estar marcado por el verso y va a usar como modo de expresión la prosa. Entonces, aquí la naturaleza del verso, ¿ya?, no distingue el género, ¿ya? No distingue el género. Es decir, que una obra esté escrita en verso o esté escrita en prosa, no la distingue como una obra del género épico o del género lírico, ¿no? Porque hay veces nosotros, como vemos, por ejemplo, ¿no?, en la lírica, que los poemas se escriben en verso, entonces creemos que el verso es característica de la lírica y no es así, ¿no? La lírica no se distingue por si es verso o es prosa, por la forma, ¿no? Igual el género épico no se distingue por la prosa ni por el verso, ¿no?, sino por las características de la expresión, ¿no? Narración uno, expresión de lo subjetivo el otro, el diálogo el otro género, etcétera, ¿no? Entonces acá la idea del verso como esencia del género dramático no forma parte, ¿no? No es un rasgo distintivo. Entonces acá nos queda claro que la clave es la B, ¿sí? Muy bien. No sé si hay aquí alguna pregunta. Emily, ¿qué tal? Buenas noches. Recuerden, por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, para eso es este espacio. Este no es una sesión de clase, ¿no? Yo estoy resolviendo los ejercicios, pero esencialmente, si hay alguna inquietud, alguna duda, bienvenida las preguntas, ¿ya? Y también pueden escribir en el chat también. Aunque el chat no está disponible, dice acá. Ya, vamos a ver eso. Ya. A ver, vamos a continuar entonces. Vamos ahora a la pregunta 3. ¿Ya? Si hay alguna duda, recuerden, pueden preguntar en cualquier momento. ¿Ya? Muy bien. A ver, nos vamos. 3 dice: respecto a los siguientes versos del poema Piedra de Sol de Octavio Paz, ¿qué figura literaria se evidencia? Ahora están preguntando por la figura literaria, ya no es por los géneros, no se está pidiendo identificar si es épico o lírico. ¿Mm? Entonces, aquí es donde tenemos que recordar las figuras retóricas que se han planteado en la sesión, ¿no?, y que están en el temario. Entonces, a ver, hay que leer el fragmento. Aquí hay que leer el fragmento de todas maneras, ¿no? Pero recordando las figuras, ¿no? Metáfora, anáfora, epíteto, hipérbole, hipérbatón y símil, ¿no? Son 6, ¿no? 6 los que estamos trabajando. Muy bien. Dice: todo se transfigura y es sagrado. Es el centro del mundo cada cuarto. Es la primera noche el primer día. El mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entrañas transparentes. Muy bien, entonces empezamos a analizar y vemos en la forma, ¿no?, que aquí hay un detalle que ya nos llama la atención, que es la forma es, y la vemos repetirse en dos versos. A ese recurso donde la parte inicial de un verso se repite, ¿no?, en los siguientes, es una figura literaria conocida como anáfora, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya una pista, ¿no? No puede ser una alternativa que no tenga anáfora, ¿no? Y acá está, ¿no?, la anáfora, que es la única además, ¿no? Es la única alternativa que tiene anáfora, miren ustedes. Ya, entonces esta sería la clave. Pero vamos a analizar un poquito más, ¿ya? A ver, ¿por qué no hipérbatón? ¿El hipérbatón qué viene a hacer? El hipérbatón es la alteración del orden, ¿ya? Es decir, cuando nosotros tenemos una expresión donde el sujeto se ha trasladado al final del enunciado o el complemento se ha trasladado al inicio del enunciado,
Entonces estamos ante un hiperbatón, ¿no? Entonces, en vez de decir, ¿no? Los camiones viajan este, al poblado durante la noche, ¿ya? Entonces, si yo traslado ese complemento y empiezo con el complemento, ¿no? Mi oración durante la noche, los camiones, ¿no? ¿no? Viajan hacia el poblado. Entonces, ahí tenemos un hiperbatón porque se ha alterado el orden, digamos, convencional de la oración, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a analizar acá, ¿no? Vemos, dice, todo se transfigura y es sagrado. Acá está manteniendo un orden. Acá está el sujeto de la oración y acá está el predicado. Y como es una enumeración, no se está alterando. Y lo mismo ocurre abajo, ¿no? Es el centro del mundo cada cuarto. No está alterando porque es un enunciado. Es la primera, es un enunciado diferente, es decir, es una oración diferente. Es la primera noche, el primer día, el mundo nace cuando dos. No, no hay una alteración, ¿no? Si bien está intercortado o hay una enumeración, en ningún momento se está alterando el orden. Es decir, el complemento no está yendo delante del sujeto, ¿no? De alguna manera. Entonces no es hipérbato, definitivamente. El epíteto ya sabemos qué es, ¿no? Es cuando un adjetivo señala una característica intrínseca del sustantivo. Entonces, para empezar, cuando buscamos epíteto hay que buscar adjetivos. Hay que buscar adjetivos. Entonces, vemos acá, por ejemplo, y no vemos ningún adjetivo, ¿no? Excepto acá la palabra primera, ¿no? Porque está marcando un ordinal, no me está dando un orden, ¿no? Es la primera noche, ¿no? Y luego acá el primer día, ¿no? Pero luego no hay un adjetivo excepto este de acá, ¿no? De la luz de entrañas transparentes, ¿no? Las entrañas transparentes. Pero acá el adjetivo, ¿ya? Tiene que marcar una característica, ¿no? Y aquí no tanto marca una característica, sino una propiedad, ¿no? Que es transparente, pero no es un rasgo, ¿no? Y eso es lo que lo marca como no, no como un epíteto, mejor dicho, ¿sí? Muy bien, no sé, por ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda por ahí? No sé. Recuerden que estamos solamente revisando los ejercicios de esta semana, ¿ah? Muy bien, sí, recuerden, pueden plantear sus dudas en cualquier momento, por el chat también, micrófono abierto, ¿sí? No hay problema. Ujú. Ya, muy bien. Voy a continuar entonces resolviendo. Entonces no es hipérbato. Muy bien, como no es hipérbato, pasamos al siguiente. B, anáfora. Bueno, ya sabemos que es anáfora. Símil. Símil es una comparación, ¿no? Son dos elementos que se van a contrastar, se van a comparar, se van a relacionar, estableciendo una analogía, ¿acaso? Ya hay un similitud, ¿no? Se trata de marcarse una similitud. Y lo regular es que cuando aparece un símil, siempre se use la fórmula como, ¿no? O el conector como. Entonces, ahora, no solamente puede ser como, puede ser también otra expresión, pero que marque esa comparación, ¿no? Se asemeja, ¿no? Uno puede decir el sol es como un plato. El sol es como un plato, ya ese es un símil y ahí está el como. Pero también puede ser el sol se asemeja a un plato. El sol se parece a un plato. Entonces, esas expresiones están marcando también una similitud, ¿no? Entonces, buscamos por acá y no encontramos ningún nexo que marque la similitud. No hay un como, no hay un semejante, no hay un parecido, no hay un tan que, tanto que, ¿no? Así que no es símil. Así que borramos aquí el símil, ¿no? Y como aquí también aparece el símil,
también lo borramos, no es la C. Pero vale la pena recordar, ¿no? La hipérbole, ¿qué es la hipérbole? La hipérbole es la exageración, ¿no? Pero ahí hay que tener muy presente, ¿no? Cuando decimos que algo es exagerado, decimos que algo es exagerado cuando sale, es decir, cuando va más allá de lo coherente, de lo conocido, de la realidad, ¿no? Es decir, es decir, que yo diga aquella persona es alta o aquella persona es la más alta de la ciudad, no es una hipérbole, ¿no? Porque lo único que está señalando es que esta persona, ¿sí? Sobrepasa en estatura a los demás, lo cual es posible, ¿no? Porque al final alguien obviamente tiene que ser más alto que el otro. La hipérbole surge cuando nosotros señalamos un rasgo, ¿ya? Y ese rasgo eh, están rompiendo una lógica, ¿ya? Están rompiendo una lógica. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo coherente se quiebra, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, él es, él es alto, o él es tan alto, algo así, ¿no? Él es tan alto que al levantarse golpea la luna con la cabeza. Entonces, ahí ya estamos rompiendo toda lógica, estamos rompiendo todo criterio de realidad. Entonces, eso sí podemos decir que es exagerado. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿no? Todo se transfigura y es sagrado, es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día, el mundo nace cuando dos se besan, etcétera. No hay un elemento que quiebre, ¿no? O que altere, ¿no? La lógica, ¿no? Entonces, no va, ¿sí? No va a la hipérbola, ¿sí? Eso quiere decir que aquí no hay hipérbola. Muy bien. Em, Acá también habíamos eliminado epíteto, ¿no? Entonces acá también eliminamos el epíteto porque no está. Em, entonces nos quedamos con la E porque está la anáfora. Ahora, la pregunta que se plantea es, ¿y la metáfora dónde está? ¿No? En el verso. Em, Aquí se está hablando de ese instante, ¿no? De ese momento en el que dos personas se besan. Entonces, aquí se está metaforizando esa imagen, esa sensación, esa emoción, a través de una metáfora, ¿no? Es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día, el mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entrañas transparentes, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos otra metáfora, ¿no? Entonces, sí, estamos ante una metáfora, ¿no? De tipo A es B, es decir, ese primer beso es, ¿no? Esa gota de luz, dice, de entrañas transparentes. Entonces se está marcando ahí la metáfora, ¿no? Entonces ahí tenemos la figura literaria que se presenta en estos versos, ¿no? Ujú. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? Vamos entonces a seguir. A ver, si tienen alguna pregunta, pueden plantear, abran el micrófono en cualquier momento, ¿ah? No, no hay problema si me interrumpa, ¿ya? Muy bien, acá nuevamente. A ver, leemos la pregunta. Dice, de acuerdo con los versos citados de la rima 12 de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿qué figuras literarias se han empleado? Nuevamente la pregunta sobre figuras literarias. Y como en la anterior pregunta, igual hay que analizar. Entonces hay que leer el fragmento. El fragmento dice, porque son
Niña, tus ojos verdes como el mar te quejas, quizás si negros o azules se tornasen, lo sintieras. Entonces, aquí, porque son niñas tus ojos, dice, verdes como el mar te quejas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos una alteración. Cuando ustedes vean que una expresión empieza por un conector, por ejemplo aquí, o por una preposición, lo más seguro es que se haya producido una alteración del orden sintáctico. Y eso es lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Porque aquí está el elemento explicativo. Regularmente en los enunciados este, de este tipo, antes del conector explicativo hay un enunciado que antecede, ¿no? Gustavo llegó tarde porque, ¿no?, perdió el autobús. ¿Eh? Ese porque, que es el que presenta la causa, siempre va a marcar un antecedente, o está marcado por un antecedente. En cambio, acá no lo vemos. Entonces, eso quiere decir que el antecedente se ha movido. Y sí, está acá, ¿no? Porque este te quejas va adelante, ¿no? Te quejas, ¿no? Tú te quejas porque son tus ojos verdes como el mar, ¿no? Es más, aquí el vocativo niña va adelante. Niña, te quejas porque son tus ojos verdes como el mar, ¿no? Así sería. Entonces, estamos ahí ante un hipérbato, ¿no? Entonces, si analizamos, vemos que aquí solo hay dos alternativas que tienen hipérbato, ¿no? Las demás, metáfora símil, aquí no hay. Hipérbole, metáfora tampoco. Anáfora, hipérbole. Entonces nos quedamos solamente con los dos. Y entonces acá hay que descartar. O es anáfora o es símil, porque ya sabemos que es hipérbato. Acá es fácil de descartar, ¿por qué? Porque la anáfora es muy visible, porque se trata de una figura de sonido, es decir, de parte del lenguaje. La anáfora es la repetición de las primeras palabras de un verso o de una oración, pero la reiteración para producir una suerte de efecto, ¿no?, sonoro, así como una rima, ¿no?, más o menos. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar acá, no vemos ninguna coincidencia entre los versos, ¿sí? No hay una coincidencia entre los versos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay anáfora. O sea, no puede haber anáfora, ¿sí? La anáfora es una figura de, de sonido, ¿ya? Es una figura de sonido, no es una figura de contenido, ¿ya? Como por ejemplo lo es la metáfora, ¿no? Entonces, se visualiza rápidamente, ¿no?, la anáfora, si es que estuviera acá. Entonces, como no está, eso quiere decir que la B no es, y nos quedamos aquí con esta de acá, ¿no? La C. Muy bien, ya sabemos que es hipérbato, pero ya lo hemos analizado, ya hemos dado cuenta que ha habido una alteración del orden, ¿ya? Pero, pero, eh, hay que ver dónde está el símil. Y entonces el símil, recuerden ustedes, se constituye o se muestra a partir de un vínculo establecido por la palabra como, que marca la comparación, que es distintivo del símil, ¿no? ¿Sí? Esta manzana es como una pelota. Entonces, esa expresión es como es lo que está marcando la similitud o la comparación. Entonces, ¿dónde vemos acá el cómo o la comparación? Lo podemos ver aquí, ¿no? Acá se encuentra. Cuando dice, porque son, niña, tus ojos verdes como el mar. O sea, son verdes como el mar, ¿ya? La expresión completa es, te quejas porque son tus ojos verdes como el mar. Y aquí está el elemento como. ¿Cómo son sus ojos verdes? ¿Cómo qué? Como el mar, ¿eh? Hay comparación.
Entonces aquí es donde podemos nosotros identificar el símil, ¿no? Y el hiperbatón también, tan solo para cerrar la idea, recuerden ustedes, alteración del orden sintáctico y no, regularmente, cuando ustedes vean una oración que empieza con una preposición o con un conector, estamos ante hiperbatón, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha alterado la estructura oracional, ¿no? Eso por principio, ¿no? Ujú. Muy bien, sí. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pueden formular preguntas, recuerden, sobre cualquier aspecto. Así que adelante. Muy bien. Vamos entonces a ver la siguiente pregunta. Ahí está, la 5. Muy bien, la 5 dice, siempre leyendo el enunciado primero, ¿no? Dice, de acuerdo con el fragmento citado de la Ilíada de Homero, es correcto colegir en cuanto al argumento que el pasaje se relaciona con. ¿Qué nos está pidiendo, no? Porque la formulación del enunciado da la impresión que apuntara a varios temas, ¿no? Pero no, está dirigido a uno solo, muy concreto. ¿Cuál es el argumento? ¿Ya? Lo que nos está pidiendo es que nosotros señalemos a qué parte del argumento pertenece, o mejor dicho, alude el fragmento que estamos este, planteando, ¿no? Que estamos leyendo. ¿Sí? Por ejemplo, leemos, vamos a leer acá, dice, ¿no? Esposo mío, dice. O sea, es una que está hablando Yocasta, parece, ¿no? Esposo mío, saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros, infelices. Ah, no, pero no puede ser, perdón, estamos en la Ilíada, me equivoqué. Pero vamos a ver, esposo mío, saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros, infelices, hemos engendrado es todavía infame y no creo que llegue a la juventud. Antes será la ciudad arruinada desde su cumbre, porque has muerto tú, que eras su defensor, el que la salva, el que la salvaba, el que protegía a las venerables matronas y a los tiernos infantes. Has causado a tus padres llanto y dolor indecibles, pero a mí me guardan las penas más graves. Entonces, aquí lo que nos piden es que nosotros infiramos a partir de este fragmento cuál es la secuencia de la Ilíada con la cual se relaciona, ¿no? Entonces, vemos acá los criterios. Dice, la tristeza de los aqueos causada por la muerte de Patroclo. Bueno, eh, hay una suerte de voz que está, no digo arengando, pero sí, este, em, hay aquí una suerte de acusación, ¿no? Hay una suerte de acusación, pero no podemos encontrar lo que dice acá, ¿no? La muerte de Patroclo, ¿no? No se alude, ¿sí? No se alude a exactamente la muerte de Patroclo, no se menciona, ¿no? Em, entonces no es la A, ¿no? Ujú. Ahora vamos con la B, la caída de la ciudad de Troya a manos del ejército griego. No, acá se está aludiendo, está hablando de una mujer que se refiere a su esposo, que se está marchando, ¿no? Em, y que viene a ser, ¿no? Em, acá hay una pista muy importante que nos puede ayudar, ¿no? Cuando dice, dirigiéndose a él, ¿no? Dice, antes será la ciudad arruinada desde su cumbre, porque has muerto tú, que eras su defensor, el que la salva, el que protegía a los venerables matronas y a los tiernos infantes.
Si no, has causado a tus padres. Esta parte de acá yo creo que define claramente a quién se está refiriendo, ¿no? Y se está refiriendo a Héctor, porque Héctor era el protector, ¿no? Era el gran guerrero. Y si aquí está aludiendo a que él ya no va a proteger la ciudad, eso quiere decir que Héctor está muerto, ¿no? Entonces, por lo tanto, el fragmento está aludiendo a la muerte de Héctor, ¿no? Y acá lo tenemos en la C. El deceso del héroe Héctor, el gran defensor de los troyanos, ¿sí? El defensor de la ciudad. Entonces, este viene a ser la clave, ¿no? Ujú. Luego la B dice, ¿no? La caída de la ciudad de Troya a manos del ejército griego. Claro, dentro de la historia, digamos, ¿no? Al final Troya cae, ingresan los griegos, se habla del cabildo de Troya y muchas cosas, ya. Pero en el caso de la Ilíada, eso no se presenta, ¿ya? Porque la Ilíada no se enfoca en los hechos finales de la guerra de Troya, ¿no? Sino que se concentra en un determinado periodo porque su interés principal es explorar, ¿no? La naturaleza humana, ¿no? Las acciones y decisiones que toma el ser humano. Eh, Ese es su interés, ¿no? Y entonces ahí es donde encaja esta figura de Héctor, ¿no? Entonces, no se narra acá, por eso es que la B no es la clave. ¿Por qué? Porque no se narra, vamos a ponerlo así, no se narra la toma de Troya. Curiosamente, los textos de este tipo no refieren ese aspecto de la guerra de Troya, ¿no? Muy bien, la clave la C. A ver, un segundo. Ujú, bien. La D, ¿por qué no? Dice, la peste que asola el campamento griego por furia de Apolo. Bueno, no podemos inferir porque no se habla de Apolo, no se habla de un castigo, ¿no? Así que lo desechamos. Ujú. Claro, por eso es bueno ir reconociendo las características de los autores, ¿no? Y luego la E dice, la peste que asola el campamento griego por la furia de Apolo. Llanto que asola el campamento griego por la furia de Apolo. Pero aquí no está hablando de un pueblo, o sea, no está hablando de varios personajes. Se ha centrado en uno solo, nada más, ¿no? Que es la persona que se está lamentando por la muerte de Héctor, ¿no? Entonces no encaja aquí la D, ¿sí? Porque eh, está planteando la idea de un grupo más general o un entorno más general, ¿no? Y luego la E dice el llanto de las troyanas para que devuelvan el cuerpo de Héctor. Bueno, las troyanas no intervienen ahí, ¿no? El cuerpo de Héctor es entregado al padre, ¿no? Eh, Debido a que Aquiles, ¿no? Preso de la ira, del rencor, había, este, eh, claro, acá se me estaba yendo un pequeño detalle, ¿no? El cadáver de Héctor es devuelto, ¿no? Recuerden, ¿no? Aquiles se entera de la muerte de Patroclo, sale al campo de batalla a buscar a Héctor, lo mata, ¿no? Y furioso lo ata a su carruaje, ¿no? Y lo arrastra, ¿no? Con la intención de que las piedras, ¿no? Lo hagan pedazos. El padre de Héctor, Príamo, el rey de Troya, pide el cadáver de su hijo, ¿no? Y en esa última escena es donde se aprecia, ¿no? ¿No? Los funerales de Héctor. Pero eso no se está aludiendo eh, aquí, porque acá está hablando del llanto de las troyanas, no está hablando de la muerte de Héctor, lo cual sí está presente acá, ¿no? Por eso hemos marcado este, por eso hemos marcado acá como erróneo, ¿no? Y este también entonces, ¿no? Porque no hay ese enfrentamiento entre, eh,
de las troyanas, ¿no? Con los guerreros. Entonces no hay esa relación. Ujú. ¿Se ubica? Entonces tenemos la C, ¿no? Tenemos la C como clave. Bien, vamos con la 6. A ver, la 6 dice, a ver, la 6 dice, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas con relación al argumento de la epopeya Ilíada de Homero. Entonces es una pregunta no memorística, pero sí directa con respecto al argumento, ¿no? Entonces leemos uno, dice, el semidios Aquiles discute con Agamenón que lidera a los aqueos. Bueno, sí, eso es al inicio del poema. Hay una suerte de reunión, ¿no? Donde Agamenón exige, ¿no? Que le entreguen una esclava, porque él había perdido una esclava. Entonces es así como Agamenón toma para sí a la criada de Aquiles, ¿no? Briseida. Y eso es lo que eh, va a provocar la discusión y luego el retiro de Aquiles, ¿no? De la batalla. Entonces, esta de acá es verdadera, ¿no? Muy bien. La 2 dice, los griegos castigan al héroe protagonista y lo despojan de Briseida. El héroe protagonista se refiere a Aquiles, ¿no? Pero los griegos no lo despojan de Briseida, eh, sino que es Héctor quien toma para sí a Briseida. Entonces, ahí la clave 2 no va. El enunciado 4 dice, la muerte de Patroclo motiva que el peli de Aquiles retorne a batalla. Bueno, eso es cierto. Cuando Aquiles se entera de que Patroclo ha muerto, retorna a la batalla, ¿no? Pero retorna sobre todo este, para vencer en la guerra. Es decir, su reacción no se centra solamente en, ¿no? en este personaje, sino que lo que busca es, al final, eh, vencer, ¿no? Muy bien. Entonces, no es Agamenón el que, perdón, no son los griegos los que se llevan a Briseida, ¿no? Ujú, sino es Agamenón. Ya, vamos con la 4, ¿no? La muerte de Patroclo motiva que el Pele de Aquiles retorne a batalla. Eso es correcto, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Algunos le llaman la segunda cólera, pero en realidad no es segunda cólera. Todo es una suerte de vaivén o de camino, ¿no? Que se traza ahí. Entonces, y cuando Patroclo muere, ¿no? Ahí es donde Aquiles regresa a pelear, pero hay que señalar, ¿no? Lo hace para vengar directamente la muerte este, de Patroclo, ¿no? Y por eso Aquiles sale, ¿no? Y enfrenta, pierdes además un semidios, ¿no? Muy bien. 4. El Teucro Paris suplica a Aquiles que le entregue el cadáver de Héctor, ¿no? Sí, hay un momento cuando mencionabas un instante cuando eh, Héctor, ¿no? O mejor dicho, Aquiles, ¿no? Una vez muerto Héctor, lo ata a su carruaje y lo arrastra por el camino, ¿no? Lo arrastra por las piedras, sobre todo. Pero saltándonos esa imagen sangrienta,
lo que vemos acá, ¿no? Es una secuencia que no está en el poema. ¿Por qué? Porque quien pide el cadáver de Héctor es Príamo, es decir, el rey de Troya. No es, ¿sí? No es Héctor, no es Aquiles, no es Paris, entonces no encaja, por lo tanto es incorrecta, ¿no? Entonces la clave tenemos, dice 1 y 3, y esas son precisamente las que hemos marcado, ¿no? Ujú. Muy bien, vamos con la 7. La 7 dice, ¿no? Luego de leer el siguiente fragmento de la Ilíada de Homero, ¿qué tema desarrollado en la obra es correcto colegir? ¿No? La palabra colegir ustedes seguramente ya la conocen, ¿no? Colegir es interpretar, deducir. Entonces lo que nos está pidiendo aquí es qué tema se deduce a partir de este fragmento. Ujú. A ver, vamos a ver. Muy bien. A ver, leemos primero el enunciado. Dice, luego de leer el siguiente fragmento de la Ilíada de Homero, ¿qué tema desarrollado en la obra es correcto colegir? Es decir, nos preguntan cuál es el tema, ¿no? De este poema, ¿no? La Ilíada. Pero a partir del fragmento. O sea, no nos está pidiendo el tema general, sino nos está pidiendo que identifiquemos esos temas, pero en el fragmento que viene acompañando, ¿no? Entonces, a ver, leemos el fragmento. Dice, lo sabes, ¿a qué referirte lo que ya conoces? A la hija de Briseo, que los aqueos me dieron unos heraldos, se la han llevado ahora mismo de mi tienda. Tú, si puedes, socorre a tu hijo, ve al Olimpo y ruega a Zeus si alguna vez llevaste consuelo a su corazón. Recuérdaselo, siéntate a su lado y abraza sus rodillas. Quizás decida favorecer a los troyanos y acorralar a los aqueos, que serán muertos que serán muertos entre las copas, cerca del mar, para que todos disfruten su rey y comprenda el poderoso Agamenón Ártida la falta que ha cometido, no honrando al mejor de los aqueos. Entonces, aquí hay una pista que nos lleva inmediatamente a quién se está aludiendo ahí, ¿no? Es, fíjate cuando dice por acá, ¿no? ¿No? Mira, cuando dice, la hija de Briseo, que los aqueos me dieron, unos heraldos se los han llevado ahora mismo a mi tienda, dice, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una secuencia, ¿no? Que se refiere a varios aspectos de la obra, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, la hija de Briseo, se está refiriendo a Briseida, ¿no? Y Briseida juega un rol importante, es el detonante dentro de la trama. Em, Luego dice, ¿no? Tú si puedes socorrer a tu hijo, a tu buen hijo, ve al Olimpo y ruega a Zeus. Si alguna vez llevaste consuelo a tu corazón, recuérdaselo, siéntate a su lado y abraza sus rodillas. Quizás decida favorecer a los troyanos y acorralar a los aqueos, que serán muertos entre las popas. El rey y comprendan el poderoso Agamenón Atrida la falta que ha cometido. Claro, ahí está hablando, ¿no? Aquiles, ¿no? Se percibe que aquí está hablando Aquiles, ¿no?
Ahora ahí, ajá. Muy bien. A ver, vamos a cotejar entonces con las preguntas y las alternativas. A ver, dice, la lucha bélica entre las deidades y los semidioses, ¿no? La lucha bélica entre las ciudades. Eh, claro, hay una relación conflictiva, ¿no? Entre los dioses y semidioses, pero en el fragmento no está. O sea, en el fragmento es alguien que está hablando, eh, reclamando y aludiendo, ¿no? Parece ser un troyano, ¿no? Cuando habla, dice acá, quizás decida favorecer a los troyanos y acorralar a los aqueos, ¿no? Ajá. Pero no podemos nosotros saber si se está planteando esa lucha entre dioses y semidioses, ¿no? Así que lo podemos descartar tranquilamente. Muy bien, la B. El amor a la patria que distingue a los héroes griegos. Mm, claro, el fragmento está hablando, ¿no? De socorrer al hijo, etcétera, ¿no? De los troyanos, pero no habla específicamente de los héroes. Es decir, estos son, ¿no? Este, los personajes sobresalientes y estas son sus acciones, ¿no? Eh, y entonces acá no se está viendo eso, ¿no? No se ve las acciones, ni siquiera la, la presencia, ¿no? De ese otro personaje. La B dice, el amor a la patria que distingue a los héroes griegos. Um, el amor a la patria es uno de los temas de la Odisea, ¿no? Que lo vamos a ver la siguiente semana. Pero como tema, tiene raíces en la Odisea y no aquí en la Ilíada, ¿no? Porque nos están preguntando en la Ilíada. Entonces no sería parte, ¿no? Del argumento. Vamos a techarla así. Muy bien. Se dice la existencia humana asumida como un viaje difícil. Esa idea, ¿no? Es la Odisea. Ya, pero acá no nos están preguntando por la Odisea. Entonces, ¿cómo aplacamos, dice, la herida del peli de Aquiles y sus consecuencias fatales? Dice, ¿no? Um, bueno, esta de acá, existencia humana asumida como un viaje difícil. Este es un tema de la Odisea. Bueno, acá nos estamos centrando en la Ilíada, entonces no, esto es la idea de la vida como un viaje, ¿no? Lleno de adversidades, esa es parte, digamos, de la concepción o de la idea, ¿no? Que aporta este, la pregunta. Ujú. La ira del Pérez de Aquiles y sus consecuencias fatales, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Según dice, ahí está, ¿no? Vamos con la E, dice, el padecimiento de los que retan a las divinidades. Bueno, acá no hay, acá se alude, sí, a algunos, digamos, dioses, ¿no? Pero acá lo que nos está planteando es que los narradores expresan su padecimiento, ¿sí? Entonces ahí no encontramos esa acción, ¿no? Ni sugerida, y además si tomamos toda la obra tampoco lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, no, eso es falso, ¿no? Muy bien, entonces la clave la di, ¿no? Ahí está. Ujú. Muy bien, vamos por el último.
Ya la pregunta dice, ¿no? Marque la opción que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el comentario de la Ilíada de Homero. Bueno, hay una interpretación, ¿no? Que nos está pidiendo identificar, ¿no? Entonces, a partir del enunciado, ¿no? Entonces dice, en esta epopeya, ¿no? En la Ilíada, el contexto de la guerra muestra, ¿no? Muestra la vida del ser humano concebido como, lo cual posibilita al hombre, etcétera. ¿Concebido como qué? Como que es concebida la vida a partir de los textos, ¿no? Según el planteamiento. Ujú. Entonces dice, una dura travesía, una persistente lucha, un riesgo inevitable, una derrota heroica, el triunfo efímero. Acá la clave, ¿no? Es la C, ¿no? O la B, ¿no? Una persistente lucha, ¿no? Y es todo eso permite al hombre, dice, adquirir su dignidad. Sí, entonces ahí vemos la clave, ¿no? La idea de la lucha, ¿no? La lucha que es un aspecto importante dentro de este, esta época, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la clave. ¿Por qué no la A? Porque el objetivo no es lograr la inmortalidad, pues ya es algo que se distancia enormemente. Luego la C, dice un riesgo, bueno, la C, un riesgo inevitable, vengarse de los dioses. Como vemos, no hay una distinción, ¿no? En cuanto a la criada, ¿no? Que esta no es una novela policial, ¿no? Una novela donde se exalta una época, se exalta una cultura, ¿no? Pero no hay propiamente un juego de apuestas, ¿no? Entonces, ujú. Y mucho menos todavía aquí. A ver, vamos a. Entonces, esto vendría a ser acá, así, ¿no? Porque los griegos no quieren vengarse, ¿no? O al menos no se muestra eso claramente. La D dice una derrota heroica a superar a la muerte, ¿no? Esto de acá va totalmente en contra de las creencias, ¿no? De estos grupos, ¿no? Porque la idea de que el destino es implacable y que la muerte es lo que nos va a marcar, ¿no? Esa es la idea de la rúbrica. Entonces hay que tratar de seguir ese patrón. Y por último, la E dice, ¿no? Un triunfo efímero, transformar su destino. Ujú, ujú. Correcto, ¿no? Entonces, acá tampoco sería la clave porque está planteando una idea que no es parte, ¿no? del contexto, ¿no? Ujú. Muy bien, ahí está, muy bien, ¿sí? Entonces, estas son las claves, ¿sí? Las vuelvo a mostrar para que ustedes lo tengan presente, ¿no? 8 la B, 7 la D, ¿no? 8, 6, perdón, la A, 4, 5, perdón, 5 la C,
6 la C, ahí está. 7 la E. 2 la B. Y la primera era la C, ¿no? Muy bien, esos eran los trabajos de esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, este es el momento para ir ya profundizando un poco más los temas, quizá. Ujú. A ver, me voy a mantener aquí. Profesor, buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Ujú. ¿Puede explicar de nuevo, por favor, la pregunta número 5, por favor? Ah, claro, por supuesto. Y acá lo que nos está pidiendo es, ¿a qué parte o argumento de la Ilíada se está aludiendo, ¿no? Se está aludiendo este, en el fragmento, ¿ya? Entonces aquí está hablando, va a aparecer una mujer y luego empieza a describir, ¿no? Saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. Ya esa es una primera imagen. Luego dice, el hijo de nosotros, infelices hemos engendrado esto bien infame y no creo que llegue a la juventud. Antes será la ciudad arruinada desde su cumbre porque has muerto tú. Esta parte de acá es la clave, porque acá está diciendo, ¿no? La ciudad va a caer si tú caes. Mientras tú no caigas, la ciudad va a permanecer incólume. Va a permanecer, perdón, sólida. Pero acá se está describiendo que en el enfrentamiento, la ciudad, dice, ¿no? Será arruinada si él no es su defensor. Pues, ¿quién es el defensor? ¿Quién es el que defiende Troya? Entonces, claro, lo hacen los troyanos, pero sobre todo Héctor, ¿no? Héctor que es el gran guerrero. Entonces, ahí es de donde sale esto, porque se está hablando de Héctor y se habla luego de su deceso. Entonces, por eso es que la clave es la 5, ¿no? Porque la alusión, porque el fragmento está planteando una interpretación, aludiendo, ¿no? Sugiriendo, ¿no? Y ahí en este fragmento es donde podemos intuir que está hablando de Héctor, ¿no? De eso importante. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Ujú. Sí, muy bien, las preguntas también pueden ser de semanas posteriores, ¿no? No necesariamente de esta semana, ¿no? Podemos abrirnos también e ir explorando los otros temas. Ujú. Buenas noches, profesor. Quisiera saber si es necesario que tenga que ser también carácter subjetivo o puede ser cualquiera de los dos en el género dramático, en la primera preposición.
Ya, vamos a responder, pero ¿te estás refiriendo a una pregunta en particular? No, no, es una pregunta. Sí, es la que mandé al chat. Ay, a ver, déjame ver. A ver si. Lo que pasa es que tengo como bloqueado el chat. Este, no sé si estará. Albert, no sé si me puedes dar opción para poder ver el chat, porque no lo puedo observar. Tendría que ver la pregunta, ahorita no la puedo ver. A ver, déjame ver si tal vez por el otro lado. Ujú. Mm, No, no puedo ver. He tratado de hacerlo. No. Bueno, en tal caso, más o menos, eh, por lo que me estuviste comentando, ¿no? Parece que es una pregunta sobre el género dramático, ¿no? Si es que me equivoco, ¿no? Sí, sobre el género dramático. Ya, entonces ahí, y me parece que o que la pregunta está aludiendo al carácter subjetivo y objetivo del género dramático. Ujú. Sí, Ya, pero solo menciona una. solo menciona uno. Ah, ya. ¿Y qué dice el Sí. enunciado? ¿Lo puedes leer? El enunciado. Presenta un carácter objetivo en la representación. Ahí ya. Presenta carácter subjetivo, objetivo en la representación. Eh, yo creo que esa es falsa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la representación, ya, la representación, eh, por ejemplo, imaginemos una obra teatral, ¿ya? Imaginemos un escenario y ahí están los personajes, los actores encarnando los personajes. La historia, ¿ya? Es desarrollada a través de esa acción y el diálogo de los personajes es lo que nos permite desarrollar la historia. En una novela, ¿ya? En una novela, ¿sí? Tenemos a un narrador que es el encargado de contar la historia, ¿ya? En el género dramático no hay narrador. La historia se desarrolla con la acción, es decir, con la representación de los personajes, ¿ya? Entonces, como se trata de una representación donde los personajes son encarnados por autores y estos, los personajes, hablan y expresan emociones, el género dramático suele tener estas dos características, objetivo y subjetivo, ¿ya? Y la representación es precisamente el punto donde lo subjetivo y lo objetivo convergen. ¿No? ¿Por qué? Porque la objetividad se refiere al aspecto externo. Piensa, por ejemplo, no solo para poner un ejemplo, el escenario, ¿no? El escenario, ¿no? La vestimenta, el ambiente, esa es la realidad, ¿no? Pero cuando los personajes hablan, pueden estar, qué sé yo, ¿no? Refiriendo un espacio o realizando alguna actividad. Pero en tanto eso se muestra, encontramos ahí el carácter objetivo de la representación, ¿no? Pero toda representación también tiene un carácter subjetivo a la vez, porque en el caso que venimos siguiendo, para expresarse, ¿sí? Se está explorando el mundo interior. Claro, vamos nosotros a un escenario, encontramos a los actores encarnando un personaje, y el hecho mismo de encarnarlo ya es un rasgo de objetividad. Pero cuando el personaje es recreado en sus emociones también, ¿no?
porque el personaje habla, porque el personaje piensa, porque el personaje es el que nos está llevando en la historia. Y entonces la subjetividad del personaje se muestra también ahí, ¿no? Se muestra también. Entonces tiene siempre estos dos valores. Por eso en lo que tú me has leído, digamos, no sería exacto, ¿no? En cuanto es el punto de la representación donde converge, ¿no? Uno y otro punto, ¿no? Precisamente ahí en la representación, ¿no? Lo subjetivo y lo objetivo se empatan, digamos, ¿no? Y a diferencia del lírico, donde predomina esencialmente lo subjetivo, y el épico, donde predomina sustancialmente lo objetivo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? No sé si ha quedado claro. Sí, profesor, gracias. Ujú, muy bien. No sé si los demás tengan alguna pregunta, alguna duda. Y recuerden, este es un espacio para absorber inquietudes, ¿no? Ya hemos aprovechado también para resolver los ejercicios de la semana, pero también podemos absorber algunas inquietudes. Ujú. Profesor, buenas noches. ¿Podría mandar una pregunta que fue del examen de admisión de marzo? Tengo un problema. El chat no me funciona. No me funciona el chat. Miren, voy a, voy a proyectar A ver, ¿dónde me iba? Sí, el problema es que el chat no me está funcionando. Bueno, ahorita quise mostrarles con un compartir, pero no sé qué ha pasado y se me ha pasmado todo. Ahora vamos a esperar un segundo. ¿Sí? Ya, a ver. No sé qué ha pasado, ya, ahí está. Ya, ahí estoy compartiendo, ahí está. No me sale el chat, no sé por qué. Ahí está. No podría ver la pregunta. No sé si, a, a ver, un segundo. A ver, voy a escribir a nuestro auxiliar, ¿ya? A ver, un segundo, voy a escribir. Acá. Ya, a ver, ya informé para que puedan eh, habilitarme ya el acceso al chat, porque no puedo. Para las preguntas también pueden ser generales, ¿no? Em, ¿Cuál es la dificultad en tal caso de la pregunta? A ver, mientras esperamos para que me habiliten esta parte. Eh, ¿Qué es lo que te inquieta de la pregunta exactamente? Ujú. es de un cuento de Jorge Luis Borges. Es
como un pequeño texto que me confunde un poco leerlo. No le entiendo muy bien a qué va. Ah, ya, ya. ¿Y y es solamente narración o está hablando de otros autores? Bueno, mientras esperamos, a ver, ya me habilité en chat. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Profesor, sobre el género lírico, ¿este se expresa únicamente en verso? Ah, es una buena pregunta. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día cuando nosotros vemos textos de con este carácter subjetivo, suelen ser poemas y los poemas suelen presentarse en verso. Y entonces se establece esta relación que no es cierta, ¿no? Es decir, que no es certera porque la poesía no es el lenguaje exclusivo de lo lírico. Recordemos tan solo la Ilíada, ¿no? Que es una narración, pertenece al género épico y está en verso. Entonces, que una obra lírica se escriba en verso o se escriba en prosa, no marca ninguna diferencia. Lo lírico radica en el hecho de que busca expresar el mundo interior del personaje, ¿no? Entonces, por eso habla de sus emociones, de sus sentimientos, sus pensamientos, ¿no? Eso es lo que busca. Eso es lo que lo distingue. Entonces, que se escriba en verso o en prosa no tiene repercusiones en la esencia del género, ¿no? Eso podríamos responder así. Ujú. Correcto. No sé si habrá alguna otra pregunta, alguna duda. Todavía no pueden habilitarme todavía el chat. Profesor, por último, ¿podría explicarme la pregunta 7 del boletín, por favor? Claro. Aquí está la pregunta 7, ¿no? En esta pregunta lo que nos pide es el tema desarrollado. ¿O qué tema se desarrolla aquí? Acá dice, ¿no? Lo sabes a qué referirte lo que ya conoces. Entonces, cuando dice a la hija de Briseo que los aqueos me dieron, ¿ya? Briseo tenía como hija a Briseida. Podemos ver esa relación. Y Briseida es la esclava de Aquiles, que Agamenón toma para sí, y eso es lo que va a desatar la cólera de Aquiles. Entonces, aquí ya estamos hablando de Aquiles. Y más abajo dice, ¿no? Unos heraldos se la han llevado ahora mismo en tienda. Tú si puedes, socorre a tu buen hijo, ve al Olimpio y ruega a Dios si alguna vez llevaste consuelo a su corazón. Recuérdaselo, siéntate a su lado y abraza sus rodillas. Quizás decidas favorecer a los troyanos y acorralar a los aqueos. Entonces, aquí de lo que se está hablando es precisamente, ¿no? Sobre la ira de Aquiles. Se está refiriendo precisamente al personaje de Aquiles y cómo éste reacciona. Por eso habla de que serán muertos entre las popas cerca del mar, ¿no?
Entonces se está refiriendo al personaje de Aquiles, al motivo de su ira y las consecuencias, ¿no? Que va a ser enfrentar en la guerra y matar a los troyanos, ¿no? Esa es la idea de las siete. Ujú. Muy bien. No sé si ahí quedamos claros, ¿no? En ese fragmento es donde aparece, ¿no? Y en esas oraciones es donde se define, ¿no? De quién se está hablando y cuáles son, o cuál es el tema, ¿no? Muy bien. Bien, si hubiera otra pregunta, otra duda, todavía no tengo el chat. Ujú. Profesor, ¿o podría intentar Sí, mandarle a su personal por privado? ¿Se podría? em, pero ¿cuál a mi correo personal? No, es que no me permiten brindar esa información. No podría. He escrito para que me habiliten el chat. No entiendo por qué no puedo. Tendría que, no sé, tal vez reconfigurar acá. A ver, voy a ver si puedo hacerlo por acá. A ver, voy a intentar. No puedo con el chat. La pregunta es muy extensa, tiene fragmentos, si no, tal vez no la puedes leer y la voy captando. Claro, Ujú. normal, profesor. Entonces lo leo, ¿no, profesor? Sí, lee primero el enunciado de la pregunta. Ya, dice, en el fragmento del cuento Pierre Menard, autor del Quijote, de Jorge Luis Borges, el narrador del relato cuestiona, la verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio lego Cervantes. Esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escriben: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. También es vivido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, adolece de alguna afectación, no así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época. Eso, profesor.
Ya, muy bien. Perdón, tenía el micro apagado. Te decía que, perfecto, ya tengo más o menos una idea por dónde está yendo la pregunta. ¿Cuáles serían las alternativas? Ya. Como mencionaba, el narrador de relato cuestiona. La A dice, la posibilidad de que se produzcan dos creaciones artísticas idénticas. La B, el encuentro estético que hace posible nuevas creaciones literarias. La C, la emulación como modo de hallar el camino hacia una obra auténtica. La D, la construcción lingüística como un hecho que reaparece en el tiempo. Y la E, la doctrina aristotélica acerca del ente, que puede ser uno y otro a la vez. Esas son todas. Perdón, otra vez estaba apagado mi micrófono. Te pedía, me parece que es la uno, la A digo. ¿Puedes leer la A y la B solo para descartar? Porque las demás van por un lado que no tiene nada que ver con lo que plantea Borges. Está entre la A y la B. La A y la B, profesor. La A y la B. Ya. La A dice la posibilidad de que se produzcan dos creaciones artísticas idénticas. Y la B, el encuentro estético que hace posible nuevas creaciones literarias. Ujú. Eh, claro, me parece que se está refiriendo. eh, Em, Me parece que es la A, podría ser la A, pero habla ahí de dos creaciones idénticas. Lo que pasa es que en Pierre Menard la idea es de que todos conocemos el Quijote, ¿no? En ese relato Borges nos cuenta la historia de un escritor, Pierre Menard precisamente, que decide escribir el Quijote nuevamente, ¿ya? Y dice que él se prepara y estudia mucho, ¿no? Y luego empieza a escribir, ¿no? Y resulta que lo que él escribe es idéntico a lo que ha escrito Cervantes. Sin embargo, dice el narrador del cuento, no son dos obras iguales, son dos obras diferentes. Tienen las mismas palabras, los mismos personajes, o sea, son idénticas, pero en el fondo son diferentes, ¿no? ¿Por qué? La idea es que los lectores del Quijote, ¿no? Lo entendían de una manera A, vamos a decir, ¿no? Y en cambio los lectores modernos lo entienden de otra manera. Y por lo tanto, a pesar de que son dos obras iguales, el modo y el sentido que adquieren las convierte en diferentes. Eso es lo que plantea el texto, ¿no? El cuento, ¿no? Es decir, en el fondo, Pierre Menard, él que ha escrito letra por letra, palabra por palabra, la novela El Quijote de la Mancha, tal cual escribió Cervantes, en realidad Pierre Menard ha escrito una nueva novela. Esa es la conclusión a la que llega el narrador. Una nueva novela, ¿por qué? Porque es una novela interpretada, ¿no? En la realidad. Entonces, me parece que podría ser la A, pero ahí tengo la duda porque dice obras iguales. El cuento lo que busca es demostrar que a pesar de que son iguales, son diferentes, ¿no? En el sentido. Entonces me parece que no sería la A. Entonces podría ser la B en tal caso, entonces. ¿No? Me parece que podría ser haber encuentro, ¿no? Para generar esta, esta creación. Dime, me has hecho acordar. Voy a dejar de compartir. ¿De qué examen es esa pregunta? Es del 2025-1 de medicina humana. Ah, es de ahorita, 2025 uno, Sí, profesor. de medicina, que es el primero, creo. A ver, déjame ver. Ujú.
Voy a ver si lo encuentro, pero lo encuentro acá en internet. Medicina, pero yo revisé los exámenes, no había encontrado ese examen, esa pregunta, no me acuerdo que haya estado esa pregunta en el 25. Tal vez no lo leí todo, qué raro. A ver, el de medicina humana. Ah, y acá está. A ver, vamos a ver. A ver, acá tengo el examen, lo encontré ya. A ver, ajá. Mm, Estoy seguro que es el 25 porque no lo tengo, ¿ah? O sea, no, ahorita estoy con el solucionario del examen de medicina. No encuentro. Hay una pregunta de Borges, pero es de la Lotería de Babilonia, no es de Pierre Menard. Debe ser del otro tipo, ¿Cómo el otro tipo? porque en medicina hay dos tipos de exámenes, Así. tipo uno y tipo 2. Espérate. A ver. Mm, He abierto varios de los exámenes, pero no encuentro la pregunta. Qué raro. Tal vez no tengo acá todos. Ay, el chat que no funciona. A ver acá.
Ya, no. Ah, no, la verdad no lo encuentro. He estado abriendo, tal vez tendría que ver realmente la pregunta que me estás mostrando. Lamentablemente aquel chat no funciona. Porque he buscado los archivos que tengo acá sobre el examen y no veo una pregunta de Pierre Menard. Mm, mm, grupo, la verdad no lo encuentro. Me parece que sería la B, pero tendría que leerlo bien. En un solucionario aparte estoy revisando, profesor, y dice que sí, sí está bien la respuesta que me está otorgando. ¿Cuál? La B. La que Ah, menciona la la A. posibilidad de que se produzcan dos creaciones artísticas idénticas. Mm, bueno, sí, yo me inclinaba por esa respuesta, aunque tengo mi objeción, ¿no? Porque, repito, ¿por qué mi objeción? Porque la obra, sí, habla la obra de que dos obras se han creado y son idénticas, pero la idea precisamente del cuento es de que siendo esas dos obras escritas con las mismas palabras, con las mismas partes, todo, son en realidad dos obras diferentes. Esa es la propuesta del cuento, ¿no? O sea, que no son iguales, sino que son diferentes. En eso radica la paradoja que plantea el relato, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? De todas las alternativas, ¿no? Eh, de todas las alternativas, esa sería la más, la más cercana, ¿no? Sí, porque todas las demás, esa que habla de Aristóteles, por ejemplo, ya está demasiado jala de los cabellos, ¿no? La primera sí, es la más cercana, digamos, aunque tiene esa objeción, ¿no? En tal caso de todos modos la comento para que lo tengamos siempre en cuenta, ¿no? Ujú. Muy Sí. bien, ahí me han... Ok, profesor, muchísimas gracias. No, gracias a ti, disculpa, ya habilitaremos el chat próximamente. Sí, muy bien. Vemos, sí, ya son ya las 8, ¿sí? Con esto entonces vamos a terminar este primer bloque de consultas académicas, ¿sí? Recordemos, el jueves también tenemos consultas académicas de 10 a 12 y creo que los viernes también, ¿no? De 7 a 8 creo, también tenemos consultas académicas. ¿Sí? Muy bien, eso es todo. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos. Hasta luego, profesor, muchísimas gracias.